Damos la bienvenida al doctor Ramiro García. Él es abogado, fue vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor García, más allá de las lecturas que se hacen de ganadores o perdedores en esta consulta popular y referéndum, quisiéramos en esta mañana tratar sobre lo que se viene, que tan pronto se van a poder viabilizar los cambios que fueron aprobados en 9 de las 11 preguntas. Podríamos tratar también sobre las consecuencias de la decisión que se tomó con respecto a 2 preguntas que fueron negadas. Bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, yo creo que más allá de quién ganó o quién perdió, que es una lectura que siempre podrá ser, digamos que sesga o podrá tener algún matiz político. Y yo creo que a la final del día ganó el país. Y ganó el país. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, adelante, le estamos escuchando. ¿Aló, me escuchan? Sí, le estamos escuchando, doctor. No sé si usted nos escucha a nosotros. Sí, les escucho perfectamente. Sí, hay un ruido de fondo que me hace difícil poder escuchar. No, bueno, adelante. Les decía que al final del día, pues, quien ganó fue el país. Se aprobaron temas importantes, como la extradición. Se aprobó también la jurisdicción constitucional. Se aprobó una ampliación de la extinción de dominio. Yo creo que esos son temas que... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, doctor, adelante. Y yo creo que esos son temas que ya de por sí justifican la realización de la consulta popular y referéndum. Ahora, los 2 temas que no se referían a seguridad nacional y que el gobierno los incluyó desde mi punto de vista inadecuadamente, porque esto desvirtuaba la naturaleza de la consulta, fueron rechazados. Y esto me parece interesante porque nos muestra un electorado maduro, que lee las preguntas y que sabe discernir claramente entre el sí y el no, y que no entra dentro de este clivaje todo sí o todo no, en el que nos quisieron meter de unos sectores y de otros. Así que creo que a la final el saldo es positivo. Permítame preguntarle, doctor García, esto hablando de el tiempo que va a tomar para que lo decidido en consulta popular pueda convertirse en unos casos ya en ley de la República, en reglamentos aplicables. ¿Qué tan correctas son las declaraciones de Esteban Torres, el viceministro de Gobierno, que el día de ayer en alguna entrevista en un medio de comunicación había señalado que si es que algún país pide a este delincuente que ha sido recientemente atrapado, a Colón Pico, que podría ser el primer caso de extradición? ¿Está en lo correcto el viceministro de Gobierno? A ver, está en lo correcto, pero creo que o peca de optimista o peca de desconocimiento, porque para que proceda la extradición es necesario, ahora que ya se ha eliminado la prohibición expresa que constaba en la Constitución, se necesita una ley que especifique los casos, causas, procedimientos y límites de la extradición. Entonces, solamente en ese caso y con un procedimiento que asegure que la persona, que el ecuatoriano que vaya a ser extraditado, no vaya a ser sometido a tratos crueles o degradantes o a penas totalmente desproporcionadas en relación a los tipos penales por los que se le persigue, pues solo en ese caso procedería la extradición. Así ahora, que, doctor García, tal vez esto depende también de que algún país solicite que él sea extraditado para ser juzgado en ese país. Bueno, es que no se trata simplemente de que un país solicita y pensamos en enviarle. Uh-huh. El país que solicite tiene que enviar, tiene que demostrar, tiene que probar que la persona solicitada en extradición ha cometido delitos en su territorio o que afectan a su territorio. Por ejemplo,
que esta persona está vinculada al narcotráfico y que ese narcotráfico tiene a los Estados Unidos o Europa, dependiendo de cuál sea el país que solicite como destino. Esto podría ser. Y de las 6 preguntas que deberán debatirse en la Asamblea Nacional, ¿cuál es la previsión? Además que aquí entran ya voluntades y discrecionalidad por parte de los asambleístas. Perdón, no le escucho. Le decía que qué va a suceder con esas 6 preguntas que, siendo parte de la consulta popular, tendrán que ser debatidas en la Asamblea Nacional. Bueno, tendrá el presidente de la República, que tiene iniciativa legislativa, que remitir los proyectos de ley, y tendrá que la Asamblea debatir estos proyectos de ley en la forma en la que la Constitución establece, con el procedimiento constitucional correspondiente. Así que todo dependerá de que el presidente de la República haga su trabajo y remita los proyectos de ley, y que la Asamblea haga su trabajo y los tramite y los apruebe. Pero ¿cómo ve desde el punto de vista político esa situación en la cual se ha desensamblado esa mayoría pro gobernabilidad que antes la constituían ADN, el Partido Social Cristiano y el correísmo? No van a generarse obstáculos para que estos trámites se den de manera fluida. Mire, independientemente de la relación política entre el gobierno y los diferentes bloques, hay un mandato del soberano, hay un mandato del pueblo que tiene que obedecerse. Esto no es discrecional. O sea, es decir, esto no depende de la buena o mala relación que tenga el gobierno con el bloque correísta o con el bloque cristiano, con los diferentes bloques del legislativo. Esto tiene que cumplirse. Ahora, doctor, como usted bien manifiesta, dependerá de el presidente de la República, del Gobierno Nacional, tal y como diseñe y elabore estos proyectos que deberán ir hacia la Asamblea Nacional. Pues muchos de estos no se pudo conocer a profundidad cuáles serían los detalles, porque esto no estaba incluido en los anexos. Es decir, mucho dependerá también del primer mandatario y las capacidades que tenga, no solamente en el diseño de estos proyectos, sino además en la capacidad de negociación en una nueva asamblea en la que las fuerzas políticas se han reconfigurado. Mire, a ver, repito, la reconfiguración de la asamblea y de la mayoría legislativa en la asamblea de ninguna manera puede obstaculizar aquello que ya ha sido decidido en las urnas, y que los diferentes bloques van a tener que tratar el tema, pero que además son temas que yo, en su mayoría, pues creo que no generará mayor disputa legislativa. Por ejemplo, el incremento de las penas a ciertos tipos penales, yo no creo que va a encontrar mayor resistencia en los diferentes bloques. Poniendo todo lo que tiene que ver con seguridad, aprobado en esta consulta, y particularmente aquellas que se refieren al ejército ecuatoriano, quisiera preguntarle también, doctor García, en su visión, qué tan intensa, qué tan frecuente va a ser la presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas en áreas públicas del país de ahora en adelante. ¿Va a ser una presencia focalizada en los lugares en donde se requieren, o tendremos una omnipresencia de los militares en Ecuador? Bueno, espero que no sea así. Una sociedad militarizada, no en términos democráticos, no es lo más conveniente para ningún país, más todavía para países con estructuras institucionales tan frágiles como la nuestra. Cuidado a cuenta de seguridad ciudadana terminamos comiéndonos la democracia, ¿no? Entonces, yo espero que sea lo estrictamente necesario como para garantizar seguridad en las zonas estrictamente necesarias. Es decir, habrá zonas como puertos, como aeropuertos, habrá zonas como zonas de frontera en donde sea necesaria una presencia permanente de parte de las Fuerzas Armadas, y habrá otras zonas en donde solo de manera excepcional, como las ciudades, por ejemplo, como carreteras, sea necesario.
por ejemplo. ¿Habrá, doctor García, la sensibilidad necesaria para respetar dentro de los límites racionales la resistencia social sobre los temas que sean, que es un derecho de los pueblos? Sí, por supuesto. Es, por ejemplo, uno de los temas que por eso mismo le digo preocupan, sería la militarización de carreteras y de aquellos ámbitos que han sido de una u otra manera escogidos por las organizaciones sociales como puntos de protesta. Entonces, esperamos que esto reprima a la delincuencia, no reprima a la protesta social. Bien, no tenemos realmente las mejores condiciones para continuar en el diálogo. Sin embargo, condiciones técnicas me refiero, doctor García. Sin embargo, quisiera culminar preguntándole cuál es su visión sobre las dos preguntas que no fueron aprobadas en esta consulta, estas relacionadas con el trabajo a plazo fijo por hora y la otra pregunta con respecto al arbitraje internacional. Bueno, son varios factores que influyeron en esto. Me parece que hubo un muy mal manejo comunicacional por parte del gobierno en estas dos preguntas. Me parece que no hubo una vocería adecuada, pero sobre todo me parece que la gente entendió que, al menos en la pregunta del trabajo por horas, esto era una regresión en sus derechos, que era una flexibilización laboral que podía generar estos abusos por parte de los empresarios y precarización de los derechos de los trabajadores y los toques. Así que me parece que es un gesto de madurez política de parte del electorado. Bien, gracias al doctor Ramiro García. Él es abogado, fue vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Escuchemos otro criterio, dado en la ciudad de Cuenca.